Yo quería avisarles y agradecerles que hace un ratito entraron acá al salón gente muy querida. La ex delegada de la Facultad de Psicología, Laurita Maravena, como así también los queridos compañeros de Córdoba, José Graboy y Susana. Los Haus, lo pronuncio mal. No es fácil tampoco, ¿eh? Yo decía Graboy. Los Haus y Susana Chimodoro, que hace un ratito vi que venían de Córdoba, y me imagino que también un gran esfuerzo, así que le agradecemos muchísimo la presencia. Y ahora le damos la palabra a la querida José. Disculpe, pero demasiados años de docencia me impiden dar clases de sentada, nunca pude, y menos que compartir ahora con todos ustedes viendo las caras, es más lindo. Celebro estos 10 años de una de las más jóvenes escuelas que han nacido en la Argentina para transmitir, pelear y construir la psicología que plantearon Millón y seguimos sus discípulos haciéndolo. Traigo el saludo del norte. Soy la única que venía de Tucumán, Santiago, Catamarca, Cali, los represento a todos. Y vengo de la tierra que cobijó las necesidades en un momento tan importante, en plena guerra de liberación de los que poblábamos este suelo. Y esas necesidades eran de la independencia definitiva de la colonia española. No queríamos seguir teniendo la opresión colonial. Hace 300 años que luchábamos para eso y se fue logrando desde 1810 en adelante. Nos llevó un tiempito, 15 años, pero bueno, en 1816 ya estábamos en condiciones de apremiar a quienes estaban luchando en todos los lugares del norte en especial para que echaran una vez por todas el dominio colonial español. Claro que ese trabajo que concitó a muchos pensadores de la época que se habían formado justamente allá en Charcas, en la universidad, le habían metido los aires de libertad que traía la Revolución Francesa, por ejemplo, a finales del 18. Moreno, Monteagudo eran nuestros guías para lo que estaban haciendo ya este proceso. Creo que hay tantos hechos y aspectos de por qué quienes somos hoy los argentinos a 200 años de esta declaración, que han sido ocultados, negados, tergiversados y han tratado de anularlos, y aún así en este presente se trata de mostrar ahora las cosas lindas. Siempre estuvimos al lado del pueblo, dicen, por ejemplo, los que bendicen los cañones todavía. O no, acá hubo siempre, hay que hacer la reconciliación. La pregunta es, para reconciliar hay que saber entre quiénes. Han concluido definitivamente nuestras necesidades de libertad y de independencia. Probablemente que no, por eso nos hemos planteado ya desde hace 10 años, muchos de los argentinos, que queremos terminar de resolver esas independencias pendientes que quedaron. Por ejemplo, la del campo cultural, la del campo ideológico, ya que la del campo económico casi no se pudo cortar, casi nada, porque ahí nomás ya estaban los otros ofreciendo sus enlaces para seguirnos dominando, como siguen hasta hoy los grandes dominadores del mundo. Por eso, para nosotros, 200 años son suficientes para un pueblo que necesita saber quién es. Y bien que lo sabemos, porque son 200 años en los que no han cesado las luchas.
Así como los 300 anteriores, no hubo un solo día de paz colonial, aunque los libros de la escuela se deben decir la paz colonial en la etapa del dominio español. A partir del 1816 tampoco cesaron las luchas. ¿Por qué? Las luchas por organizarnos, por ser independientes, por producir nosotros nuestros propios sustentos, por no depender de otros, por asociarnos a los que sí podían asociarnos y asociarse entre nosotros, que son los países hermanos, esta Latinoamérica que hoy también reclama esa unidad. Son los 200 años donde no han desaparecido tampoco las diferencias que rápidamente se instalaron en nuestro país entre los sectores que se apropiaron del Estado y fundaron la Nación Argentina derrotando los otros proyectos, y los que seguimos pensando y sintiendo la necesidad de ser parte de una historia honrosa, que la conozcamos. No hablemos hoy del dominio territorial que fue necesario para imponer el capitalismo, la muerte, el genocidio que continúa de nuestros pueblos originarios de los que venimos, sino que pensemos también en las necesidades que fue planteándonos el crecimiento de la Argentina en esta desigual relación de patrones con peones, de dueños de industrias con obreros, de un Estado que tiene a su servicio a millones en condiciones malas. Por eso entiendo que en esos 200 años, por ejemplo, los últimos 50, o sea, la cuarta parte de estos 200 años, para nosotros tienen una significación muy importante. Primero voy a hablar de por qué para el norte. Nosotros hemos sido la provincia Tucumán que ha tenido la más grave crisis en su historia, y ninguna otra provincia ha pasado por esta situación, como fue en 1966 el cierre de 11 ingenios por el plan económico que imponía esta dictadura militar. Como siempre, tienen el soporte económico para hacerlo. Y el plan era ese: anular no solamente la proliferación de industria azucarera en 27 ingenios, los redujeron a 11, a 16, sino también anular las luchas. Porque la crisis devenía de que esa distribución irracional de las ganancias mantenía en el olvido y en el dolor a miles de obreros. Calculamos, quedaron 100.000 obreros sin trabajo con ese cierre. 400.000 tucumanos dejaron sus casas, su pueblo, su familia en busca de trabajo a partir de esos años hasta los 70. Entonces, en ese cambio, en esa situación donde los poderosos sí ganaron, pero los que perdimos fuimos los que estábamos viviendo la realidad, es donde nosotros damos inicio, gracias a la llegada de Guillaume Miguel y luego con Ana Quiroga, a una nueva manera de entender la realidad, esa que vivíamos, porque la angustia, la opresión, la incertidumbre, el maltrato de una dictadura encarcelaba a quienes decíamos no, pero al mismo tiempo blanqueaba y hacía conocer que estábamos en el bicentenario de la independencia argentina. Recuerdo siempre el desfile de los jerarcas con sus capas grises por delante de nosotros, a los que repudiábamos dándole la espalda. Así no fue, pero bueno, esa fue otra historia, me metieron preso por eso. Pero lo importante que quería compartir con ustedes es que no hay ninguna producción científica, intelectual, que esté por fuera de la realidad. Y quiero decir fuera de la realidad en el sentido de que algunos están dentro de esa realidad luchando para generar la ciencia que nos hace falta como país, para dejar de depender de pensamientos y tareas y propuestas ajenas. En general, las ciencias externas son los dominantes de sus respectivos lugares de gestación. Pocas veces nos llegan las ciencias o las propuestas científicas que vengan gestadas también dentro de los pueblos de
de estos poderosos países como Alemania, Francia, de los que venían nuestros intelectuales, Inglaterra, después casi al final de los Estados Unidos. Entonces, para nosotros, pensar en generar nuestra ciencia, en generar nuestro pensamiento, en generar nuestras independencias, era un peligro bastante grande. Y ahí llegó Pichon. No sabíamos muy bien qué hacer, un conjunto enorme de, en primer lugar, estudiantes, otros jóvenes egresados de la universidad, la primera camada de psicólogos, arquitectos, pedagogos, médicos, profesionales, comerciantes, que queríamos resolver mejor esta situación. Allí, los aportes de Pichon, los aportes que daban casi un redondeo final a esa cantidad, no en número, sino en calidad de conceptos que daban cuenta de manera diferente por qué los procesos psicológicos eran parte de esta realidad en la que nosotros enfrentábamos. Fue el punto de inicio. Recién decía yo que estamos acá 150 años, porque cada una de nosotras tres hace 50 años que estamos en la tarea de aprender. Buenas alumnas, hace 50 años, éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes. Con lo bueno de la juventud, que es, como bien decía Rosita, la necesidad de cambiar el mundo. Algunos seguimos, aunque hayamos dejado la juventud en nuestro archivo personal, seguimos pensando que es posible cambiarlo. Por eso estamos acá. Por eso esta psicología social de 50 años se construyó a partir de su inicio en lucha. Rosita ya ha mostrado claramente porque yo anoté algunas cosas de lo que era el interior de esa lucha cotidiana. Por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer esta lucha porque la propuesta de Pichon era incorporar otra manera de entender la psicología. Y esa lucha, en su momento, los 60, no tenía tan fuertes contendientes, pero era bastante allá en el norte. En cambio, en el sur de Buenos Aires era una cosa muy tremenda. Decir que no había una sola manera de entender que además ni siquiera era psicología. El psicoanálisis nunca se definió como una psicología, al menos el autor no la definió. Otra lucha era cómo ingresar la psicología social en las aulas universitarias y finalmente también en el sistema educativo. El ingreso de la psicología social a la universidad se hizo después de la segunda dictadura. La psicología social que se enseñaba en los 60 tenía que ver mucho más con la relación que tenían nuestros docentes con Estados Unidos. Ahí estaba Holbrook con un gran faro que organizaba los contenidos, estaba Moreno, Jacobo Moreno con su psicodrama inicial. O sea, había una línea muy amplia y entendíamos la psicología social como de las actitudes. Les digo esto para entendernos que cuando hablamos de psicología social también es una lucha que hay que dar por una concepción del origen que tiene el avistamiento social en Estados Unidos, particularmente en Inglaterra después de la Segunda Guerra, acerca de que sería la psicología que atienda aquellas cuestiones de los grupos y quizá un poco más que de los grupos de las comunidades, todavía no había ese término. Entonces, aquí proponer una psicología que planteaba que esencialmente lo que sucede incide en el sujeto y por lo tanto somos inherentemente sociales, ha llevado su tiempo, pero con tranquilidad podemos decir que a partir después de la dictadura, las cátedras en Jujuy, en Uruguay, han dado cuenta de que es posible enseñar esta psicología, aunque siga siendo psicología social para la academia, con una concepción donde el trabajo principal está no solamente en los grupos, sino que está en comprender esta nueva formulación para, diríamos, saldar el inmanentismo, el individualismo y la introspección que siguen planteando otras teorías. Y es una teoría que tiene un método, que tiene un objeto, por lo tanto es científica, y lo demostramos. Y esto es muy importante en un momento en el que también en los
Es necesario tener claro que esta concepción de psicología requiere una formación muy específica y también tiene que salir de esa malintencionada confusión acerca de que los egresados de las carreras de psicología social estarían invadiendo campos profesionales como se han planteado en algunos lados. Digo campos porque se han planteado con el trabajo social, con los psicólogos académicos, con los psicopedagogos, y eso nunca es un producto del ejercicio profesional, sino de quienes quieren conservar un cierto tipo de poder sobre lo que serían las disciplinas profesionales. Creo que estamos en condiciones de entendernos que quienes formamos de acá, estamos formando ya posgraduados en la maestría en Psicología Social de la Facultad de Psicología, que ya tiene 15 años. Ana Quiroga es la directora, yo sigo siendo la directora. Tratamos de formar a profesionales en un campo que no es el de cómo trabajar con grupos, que sería lo que a veces se pide, sino que tratamos de trabajar con ellos que aprendan a utilizar sus propios contenidos de su profesión alrededor de con quiénes trabajan. Y si trabajan con grupos, mejor todavía. Lo importante es cómo se incorpora esta concepción en otras disciplinas como la arquitectura, los ingenieros agrónomos, los médicos, los abogados, los trabajadores de distinto tipo. Entonces, la definición es que el campo de la psicología es un campo de disputa. Estoy hablando desde que cumplí 50 años de haber ingresado como psicólogo de la Universidad Nacional de Tucumán. Fui la segunda en ingresar. Y en ese momento era un campo de enorme lucha, donde nosotros los psicólogos no teníamos espacio, no teníamos lugar, ni nos conocían. Y nos decían, bueno, voy a saber qué pueden hacer. Aquí me alegra mucho que haya un psicólogo decano de una facultad de psicología. Cuando nosotros regresábamos éramos de un departamento dentro de filosofía y letras, no teníamos la estructura de facultad, que ha sido lucha lograda en las distintas universidades. Pero lo interesante es que en ese momento tener el título de la universidad no decía nada. No teníamos ley, no teníamos empleo, no había un cargo para decir si psicólogo se necesita. Había que hacerlo el camino. Y ese camino tuvo muchas vicisitudes, porque en las otras profesiones del campo sí no estaba, por ejemplo, psiquiatras, y además nosotros regresamos en plena dictadura de Ucrania, no había dónde reclamar. Entonces, aquellos decretos, que eran decretos, leyes, no leyes, eran decretos, nos ponían como auxiliares de los psiquiatras. Y cualquier acción que pudiéramos hacer nosotros en el campo sí debían estar autorizadas, firmadas por un profesional de la medicina, psiquiatra. Era muy doloroso, pero ¿qué tal si después de 50 años se escucha esto ahora? Que para hacer alguna acción los egresados de psicología social tengan que estar autorizados por un psicólogo graduado, matriculado en su colegio. Esto muestra que la lucha no ha terminado y que en la lucha muchas veces se aprovechan los que generan las confusiones en la atención a sus intereses. Justamente lo que trajo Rosita, que es ese periodo donde se acalla por la fuerza, la represión, la desaparición, al proceso de constitución científica en Argentina, se ha logrado imponer otros modelos, acallar o convencer por el escepticismo que en el campo de la psicología no vale la pena hacer tareas que sean por fuera de un consultorio, por ejemplo, que es lo que predomina en mi región, o que para poder hacer alguna tarea en psicología, lo importante es saber que uno no cura a nadie. Esta línea que se comunica en el norte. Entonces nos preguntamos, ¿por qué será que hay tanto reclamo hoy para acompañar, para trabajar en un campo que es el comunitario? Y ahí es donde está planteado que sería el
pensamiento bastante, yo digo riesgoso, de seguir formando personas que sí saben muy expertas y somos requeridos porque no erramos, porque somos pertinentes en nuestra tarea, pero quedó medio clavado, eso es lo único que hacemos. Se están borrando los límites de cuando nosotros hablamos de una psicología social que tiene un criterio de salud y de enfermedad, que es un proceso y que eso se produce colectivamente y que es posible rescañar aquellos aspectos de la salud cuando uno entiende por qué se enfermó. Pero también es importante que nosotros sepamos hasta dónde nuestra tarea es formarnos, es adquirir esos conocimientos científicos y no creernos lo que nos dicen que no somos y tampoco creernos lo que no somos nosotros. La formación en psicología para la clínica, así llamada, nosotros llamamos la formación en psicoterapia desde la línea misionera, que acá en Rosario hay muy buenos profesionales que así lo hacen. Esa formación está basada en psicólogos egresados de las universidades, en psiquiatras egresados de las universidades. La formación en las tecnicaturas es una formación que atiende al campo de la salud mental sin arrogarse la capacidad psicoterapéutica que en todo caso se ha ido consiguiendo después de muchos años de lucha en el campo de los psicólogos también. Me acuerdo cuando la APA no quería recibir psicólogo, hay un nivel de 72, 73, 74. Y muchos psicólogos, ¿saben qué es la APA? Asociación Psicoanalítica Argentina. Y muchos psicólogos viajaban desde Tucumán a Buenos Aires casi como una, ¿cómo podríamos decir? Un favor que le podía hacer a algún psicoanalista de formarlos. Les digo esto así, no estoy fuera de la historia. Entonces, hoy lo importante es que cada uno sepamos cómo ejercemos en nuestros respectivos campos. Es hermoso saber, para nosotros en el norte, el trabajo interdisciplinario que realizamos en equipos, particularmente en las instituciones, en el campo comunitario, en los graves flagelos que hoy nos azotan a nosotros, como los jóvenes que pierden la noción de su familia y las familias que quieren recuperarlos y que casualmente están siempre en los lugares donde no están resueltas sus necesidades. Y ahí trabajamos, y ahí trabajan los psicólogos a codo con los egresados de psicología social, que nos denominamos operadores de psicología social. La denominación psicólogo social que es histórica choca a veces en este desconocimiento de la historia para algunos profesionales. Pero trabajamos codo a codo con trabajadores sociales, con médicos, con psiquiatras. ¿Por qué? Porque la tarea que tenemos es clara y no pretende ninguna tarea extra como a veces se ha promulgado en otros lados, incluso en los colegios profesionales. Esta que les habla es fundadora del Colegio de Psicólogos de Tucumán. Mire si no sabe lo que significa la formación profesional, el deber profesional, el compromiso profesional que los psicólogos debemos tener con nuestro pueblo, así mismo formados. Pero hay etapas en las que la palabra pueblo no sabe qué es, o hay otros intereses intelectuales. Yo creo que en este momento es importantísimo trabajar, avanzar, para que cada vez más psicólogos egresados de la universidad o en formación se formen en psicoterapia pilloniana. Porque esta psicoterapia ha estado ocultada, ha estado minimizada. Se pensó, incluso muchos alumnos a veces me preguntan, ¿hay psicólogos que trabajan con la teoría de Piaget? Sí. Les cuento una cosita. Hoy está dictando Tucumán mensualmente un curso, una psicóloga rosarina, que se llama Dolores Gañanes, a los estudiantes y psicólogos graduados de la Universidad de Tucumán, en un curso que se llama así, la psicoterapia desde la psicología social de Piaget. Y eso para nosotros es una parte de este trabajo, que fomentemos que cada vez haya más psicoterapeutas formados en la escuela psicológica de Enrique Piaget. Eso nos va a enaltecer para que nosotros, los que elegimos las tecnicaturas con otros objetivos,
sería muy importante que podamos conversar, dialogar, trabajar, debatir estos aspectos. Hay mucho a trabajar, pero sería un importante momento, ya que estos 200 años nos plantean, por lo menos los tucumanos, ante el país. Qué casualidad, no veo ninguna otra provincia que esté planteándose que los 200 años de la independencia tienen importancia para los argentinos. Lo que predomina en los textos, en los diarios, es que en Tucumán llevar a la casita en Tucumán. Nosotros queremos decir que la casita no existe, existe la casa histórica. Porque las casitas son 700.000. Entonces, la casa histórica tiene otro sentido para borrar ese infantilismo histórico con el que se formaron las generaciones desde el año 1880. No es así. En Tucumán seguimos peleándola, seguimos entendiendo que es necesario. Por eso, esta jornada de psicología social, a 50 años de la psicología social, que se puso en marcha a partir de ahí y se completó en el año 67 en Tucumán y en Buenos Aires casi simultáneamente, es parte de la creación y de la construcción de la ciencia social en el campo psicológico de Argentina. Por eso creemos nosotros que se conjugan estas luchas, las psicológicas, las intelectuales, las del trabajo, las profesionales, con las otras luchas que están librándose para lograr en realidad eso que necesitamos, que es la segunda y definitiva independencia.